A finales de la década de los 40 y comienzo de los 50, Asia vibraba al ritmo de revueltas y resistencias. Mientras que Indochina ardía en una guerra que enfrentaba a la Liga de la Liberación de Vietnam liderada por Ho Chi Minh contra la ocupación colonial francesa, en Malasia comenzaba a gestarse una insurgencia comunista poco citada en la narrativa de la historia universal. Y la recién proclamada República Popular China trataba de consolidar su autoridad a lo interno luego de décadas de guerra civil y a lo externo, frente a la amenaza de Taiwán. Toda esta ola de conflictos planteaba un horizonte lleno de oportunidades de cambio, pero también de alarma. Quienes temían la expansión del comunismo veían esta situación como una tendencia regional, pero para quienes vivían en los pueblos y aldeas de estos lugares, las revueltas eran la expresión de demandas sociales largamente ignoradas. Este panorama explica en parte por qué las decisiones en Seúl, Pyongyang, Pekín, Moscú y Washington se tomaban en un clima de urgencia y también de paranoia. Cualquier conmoción local podía hacer saltar a propósito o por accidente un conflicto que pasara de ser un problema de seguridad continental a una nueva guerra mundial. Sin embargo, el curso de esta historia en este punto ya es indetenible, pues uno suele encontrar su destino en el sendero que toma para evitarlo. El 25 de junio de 1950, 7 divisiones del Ejército Popular de Corea cruzan el paralelo 38 en una ofensiva que coordinaba a unos 200.000 combatientes. Equipados con el mejor armamento posible para la época gracias al apoyo logístico de la Unión Soviética, estos soldados eran en su mayoría veteranos curtidos en la guerra contra Japón y más recientemente en la Guerra Civil China. El ataque era la culminación de un proceso de movilización que empezó con el establecimiento del servicio militar obligatorio en la parte norte de Corea y que se alimentó de un ímpetu y moral elevados gracias a que en Norcorea se creía que un ataque relámpago era suficiente para tomar el control total de la península. Algo que hay que tomar en cuenta es que la composición de los ejércitos del norte y del sur de Corea no es la misma y este sería un factor determinante para los primeros resultados de este conflicto. Mientras que el norte contaba con un ejército conformado por unidades veteranas curtidas en la guerrilla y en combates contra los japoneses en Corea y China, el ejército del sur era el resultado de fuerzas formadas apresuradamente por oficiales que en muchos casos habían servido al Japón imperial y cuya experiencia se concentraba en reprimir manifestaciones internas. A esto hay que sumar que en el norte se disponía de una disciplina y blindaje pesado con el que el sur no contaba. Un ejército surcoreano que para colmo estaba compuesto por unos 100.000 combatientes que eran apenas la mitad o menos de los efectivos movilizados por el norte. Esa asimetría en el conflicto, en la experiencia y en el número explicaría por qué las fuerzas surcoreanas colapsan en los primeros compases de este conflicto. Un conflicto que comenzaba a tomar un matiz de guerra civil con purga social llevada a cabo por ambos bandos, pero con objetivos distintos. Mientras el norte eliminaba a colaboracionistas con Japón y Estados Unidos, terratenientes y comerciantes, el sur eliminaba a todo aquello que sonara a comunismo dentro de su territorio. La violencia en este contexto dejó de ser una maniobra militar para transformarse en limpieza social. Fuera de Corea, la reacción al conflicto fue más lenta y confusa de lo que te podrías imaginar. En Washington, un presidente Truman recibe las primeras noticias y junto a sus colaboradores interpretan esta acción como una maniobra de distracción por parte de la Unión Soviética. El alto mando en Estados Unidos le resta importancia a lo que ocurría en la península y esto solo serviría para fracturar la cadena de mando del país hasta ahora más poderoso del mundo. Dos dimensiones internas fueron determinantes en las decisiones que desde Washington se tomarían desde ahora. Por una parte, la doctrina de la contención que buscaba evitar a toda costa cualquier conflicto que podría terminar escalando y convertirse en una tercera guerra mundial, y por otra parte, el macartismo. Douglas MacArthur fue el general al que se le atribuyó la victoria de Estados Unidos sobre Japón y era un intenso anticomunista que se oponía a la idea
de que había que contenerse. Para MacArthur, el comunismo era una amenaza que había que detener a la fuerza y sus ideas terminarían alineadas a las de Joseph McCarthy, el hombre tras la doctrina del macartismo, la tendencia a llamar comunista a todo aquel que se considere un oponente político. Truman no solo debía lidiar con conflictos externos, sino que también tenía que intentar controlar a quien ahora era el general al mando de lo que ocurría tanto en Japón como en Corea. Mientras tanto, al otro lado del mundo, la ofensiva norcoreana avanzaba sin dificultad y en apenas 3 días, Seúl cae. La capital de la recientemente proclamada República de Corea está bajo control de las fuerzas del norte y un Syngman Rhee indefenso se atrinchera lo más al sur posible, en Pusan, y en este punto concentró todas las fuerzas de resistencia posibles con las que contaba el sur, incluyendo unas pocas tropas estadounidenses desplegadas de forma caótica y sin el equipo necesario. La situación era crítica, por lo que Estados Unidos se ve forzado a acudir al Consejo de Seguridad de la ONU para solicitar una intervención militar urgente en territorio coreano. Pero la aprobación de una resolución de esta magnitud era bastante complicada, sobre todo porque la Unión Soviética podía perfectamente utilizar su poder de veto para evitar que algo así se aprobara, pero contra todo pronóstico, la Unión Soviética no se negó. El Consejo de Seguridad de la ONU emite una resolución que condena la invasión y autoriza una coalición internacional para repelerla. Y aunque unos 20 países participarían, en la práctica el 90% de esta coalición la conformaría el ejército de Estados Unidos de América. La victoria era cuestión de semanas. Con Pusan totalmente rodeado, las fuerzas norcoreanas confiaban en que pronto Syngman Rhee caería y su misión de unificar la península sería alcanzado, pero el asedio a Pusan significaba dejar desatendidas otras zonas y este sería un error fatal para sus intereses. Douglas MacArthur desde Japón organizaría una operación anfibia sin precedentes y a mediados de septiembre una fuerza anfibia de miles de marines desembarcarían en Corea, aunque lo hacían en un lugar que nadie se esperaba, Incheon. La sorpresa fue total. Atacar por Incheon era extremadamente complejo y por eso ni siquiera se consideraba esta posibilidad dentro de las fuerzas norcoreanas. La operación cortó las líneas de suministro norcoreanas, debilitó sus fuerzas y permitió la rápida recuperación de Seúl por las fuerzas de la coalición. Y este triunfo fue el primer paso de una idea mucho más ambiciosa, pues romper el perímetro de Pusan y empujar el frente de batalla nuevamente al paralelo 38 significaba algo más. Era la posibilidad de que el sur pasara de una posición defensiva a una posición ofensiva. Era la hora de la reconquista. Para MacArthur, ahora comandante en jefe de las fuerzas aliadas, el conflicto tenía que extenderse más allá del paralelo 38. Había que acabar con el aparato militar norcoreano desde la raíz. Pero el presidente de Estados Unidos temía que MacArthur se excediera y se acercara peligrosamente a los límites con China y con la Unión Soviética. La tensión entre el mando civil en Washington y el mando militar en el terreno no haría más que crecer en las siguientes semanas. La cautela de Truman para evitar un choque directo se enfrentó a un MacArthur confiado en la superioridad militar de Estados Unidos y a un profundo racismo que lo haría subestimar China. Por esto, convencido de la inferioridad de los asiáticos, se empujó hacia el norte, a riesgo de provocar a Pekín, y para octubre de 1950 las fuerzas aliadas toman Pyongyang, la capital del gobierno del norte, y obligan a las fuerzas norcoreanas a replegarse a las montañas, muy cerca de la frontera con China. Ahora eran las fuerzas aliadas las que consideraban que la derrota del Ejército Popular de Corea era inminente. Pero del otro lado del río Yalu, la frontera natural entre Corea y China, el avance de las fuerzas estadounidenses era un riesgo inaceptable. Si Corea del Norte cae, China vería sus costas totalmente rodeadas por poderes proestadounidenses y quedaría expuesto a cualquier acción política
o bélica. Así que luego de muchas deliberaciones estratégicas se toma una decisión y le demostrarían a MacArthur que siempre estuvo equivocado. El 25 de octubre de 1950, cientos de miles de hombres y mujeres combatientes del Ejército Popular de Voluntarios chino cruza el río Yalu. China entra oficialmente a la Guerra de Corea.